Análisis, ¿qué te parece si hablamos de las remesas? Me parece muy bien, porque las remesas inyectan ese poder a la economía nacional. Veamos la información. Solo diciembre reportó más de 1.163 millones de dólares. Sin embargo, hay una serie de datos importantes sobre estos recursos que se convierten en un importante motor de la economía y de las familias guatemaltecas. Más de 1.5 millones de hogares dependen de las remesas. El promedio mensual estimado de remesas recibidas por hogar es de $379. El 43% de las remesas se destina al consumo, mientras que el resto se orienta a la inversión y ahorro. Se estima que en los Estados Unidos hay aproximadamente más de 2.3 millones de connacionales. El 73% corresponde a hombres y el 27% a mujeres. De esa cifra, 8 de cada 10 envía remesas. De acuerdo con datos del Banco de Guatemala, son los connacionales residentes en Nueva York y California quienes más recursos envían a sus familiares en Guatemala. Los departamentos con mayor ingreso de remesas son Guatemala, San Marcos y Huehuetenango, que anualmente suman más de 600 millones de dólares en envíos. La mayoría de guatemaltecos ha viajado a los Estados Unidos en búsqueda de su mejora económica. En Guatemala, las remesas ayudan a las familias a sufragar sus gastos, a cubrir la canasta básica de alimentos y contribuyen a superar la línea de pobreza, establece un informe de la OIM. Las remesas representan el 14% del Producto Interno Bruto. Guatemala es la segunda nación latinoamericana en recibir mayores ingresos de remesas, superada únicamente por México. Para este año se está a la expectativa por la toma de posesión del presidente electo Joe Biden. Y es que usted lo acaba de escuchar precisamente. ¿Qué haríamos? Y esa es la pregunta para esta noche, Sandy. ¿Qué haríamos sin las remesas? Ya que constituyen, hoy por hoy, aunque usted no lo crea, el 15% del Producto Interno Bruto, lo cual es también hasta paradójico, porque esto se produce afuera de Guatemala. Eso es lo que contribuye también en nuestra macroeconomía y, bueno, sin duda alguna, vemos la necesidad que hay en nuestro país, pero ¿qué pasaría si no existieran las remesas? No debería ser el ideal que solo las remesas estén pues apuntalando nuestra economía, Julio, pero en lo inmediato eso es lo que nos salva también. Sí, por supuesto, Sandy. A ver, antes de ver los datos, empecemos a analizar algunas cuestiones. Más de 3 millones de guatemaltecos que ya están residiendo, viviendo en Estados Unidos. De ellos, si los contamos por decenas, 8 de cada 10 aproximadamente mandan remesas, por no decir el 100%. Seguramente aquellos que no lo hicieron, sobre todo durante el año pasado, en la época más fuerte de la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos, fue evidentemente por eso, ¿no? Por las dificultades que hubo. Año con año las remesas se van superando, inclusive, y esta es una situación que parece bastante difícil de entender. El año pasado, a pesar del COVID-19, marcó cifras históricas en el monto de remesas que llegaron a venir mensualmente a nuestro país. Y el año pasado, pues también se estableció un nuevo récord en cuanto a las remesas, Julio. Entonces vamos a iniciar con los datos. Me parece muy bien. Véalos, por favor, usted ahí en pantalla, detrás mío van a aparecer y usted los va a poder leer para acompañarme en esta explicación. Revisemos algunos datos sobre las remesas durante el pasado año 2020. Según el Banco de Guatemala, se enviaron alrededor de 88.300 millones de quetzales en remesas. El análisis del Banguat muestra que más de 1,5 millones de hogares dependen hoy por hoy de las remesas, beneficiando al final de cuentas a más de 6 millones de personas individualmente. En promedio, cada hogar está recibiendo $379 mensuales y aproximadamente de esta cantidad, 60% de este monto representa el ingreso total de cada familia. Es decir, sin esto, las familias vivirían en una situación de pobreza o pobreza extrema. El 43% de las remesas se destina al consumo, mientras que el resto se orienta a la inversión y muy poco, lamentablemente, al ahorro, hay que decirlo. Además, las remesas, como ya lo dijimos, aunque parezca extraño, están representando ya el 14.5%, que por aproximación es el 15% del Producto Interno Bruto. Esto, por supuesto, en lo que tú decías, Sandy, en efectos macroeconómicos, son los que mantienen a la posición del quetzal y de Guatemala con un balance. Pero es que si quitamos del Producto Interno Bruto las remesas y ponemos por otro lado, por ejemplo, situaciones como la inflación, estaríamos en números rojos.
Exactamente, y veíamos entonces también cómo se utiliza ese dinero producto de las remesas, donde más del 40% es para el consumo, el resto para inversión y para ahorro. Sí. Ahorro que en estos casos las personas que están en los Estados Unidos buscan tener un colchoncito, como le dicen, este ahorro para cuando vengan poder realizar algo o bien establecen los familiares algún tipo de negocio. Ante esto es que también se les debe prestar atención, Julio, para poder asesorarlos y para que sepan entonces muy bien la orientación de estos recursos, dar una capacitación, brindar alguna asesoría también a todos estos microempresarios, porque prácticamente esos son, para que pueda tener mejores frutos y pueda rendir más también esta inversión que están realizando, desde establecer una tienda, de barrio y así. Dos temas fundamentales se vienen a mi mente con lo que tú acabas de decir. Número uno, el tema, por ejemplo, del emprendurismo, ¿verdad? Los emprendedores que de alguna manera se van a transformar en MIPYMES, pero esos MIPYMES necesitan esa capacitación que tú acabas de decir. Y luego se me viene a la mente también el tema del cooperativismo, es que debería de ser una de las mejores formas al orientar a las personas que reciben las remesas a través de capacitaciones, primero para saber la importancia del ahorro, y el ahorro se puede dar a través de las cooperativas mismas, pero a través de estas mismas cooperativas se pueden dar las formas de inversión, no solo un gasto, sino que ese dinero que están produciendo nuestros ciudadanos guatemaltecos allá en Estados Unidos se reditúe acá de alguna manera a través de negocios, a través de inversiones, a través de emprendimientos y a través de cuestiones que cuando ellos vengan decidan retornar, o por el contrario cuando se dé la deportación, que eso también es otra situación que hay que tomar en cuenta, pues ellos puedan conseguir aquí en Guatemala la condición ideal y específica para poder continuar con su vida y el sostenimiento de su familia en nuestro país. Definitivamente, Julio, hay que hacer mucho. Si ya se ha venido evidenciando por años que las remesas juegan un papel importante también para el país, hay que establecer ese plan y las autoridades esperamos que puedan también tener algún proyecto para este tema, para los familiares, para que se haga un mejor uso del que se ha establecido para estas remesas, Julio, y que de esta manera entonces también nuestra economía y la economía familiar de estas personas siga mejorando, porque sabemos que en el país hay mucha necesidad. De hecho, las escasas oportunidades que una persona puede tener establece el motivo por el cual en muchas ocasiones buscan el tan famoso sueño americano. Entonces se arriesgan, trabajan arduo también, porque no es que se ganen fácil el dinero también en otro país. Y ahora entonces, fruto de ese esfuerzo, es este dinero que envían y por lo tanto también es necesario que se les pueda orientar. Así es necesario que se les pueda orientar porque al final de cuentas las remesas constituyen hoy por hoy uno de los grandes pilares fundamentales de la economía nacional. Imagínate tú, las remesas como principal fuente de ingresos de lo que son las divisas, las importaciones, exportaciones y por último el turismo. Esto es algo que debería de cambiar, esto es algo que debería de ser distinto, pero que por el momento no se está dando. Veamos más datos relativos a las remesas, por favor. Y es que es importante también para este análisis que sepamos lo siguiente: las remesas, que como ya lo dijimos, son pues prácticamente 15% de nuestro PIB, significa que sin este importante apoyo no existiría un crecimiento, al menos en el tema macroeconómico. Sin las remesas, la pobreza extrema, la desnutrición y por supuesto la violencia, entre otros, serían problemas todavía mucho más graves para nuestro país. También se utiliza la remesa para dar la falsa impresión de una estabilidad con relación a la inflación, pero realmente las remesas no son dinero que produzcamos en Guatemala y esto es lo lamentable. En un mundo ideal, Sandy, nuestro país no debería depender en tan alto grado de las remesas, pero a la inmediatez no se ve ninguna otra opción para poder producir ese dinero acá en Guatemala, ¿verdad? Porque faltan obviamente esas oportunidades para que haya esa inversión, ese desarrollo, esas fuentes de empleo y ese crecimiento aquí en Guatemala. Definitivamente, Julio, esto es importante poder hacer este análisis sobre lo relevante que es también el aporte que hacen nuestros connacionales con ese trabajo que realizan y también lo importante que se les pueda de esta manera también dar un apoyo con
créditos también para que puedan invertir, que esas inversiones ya no se queden en pequeñas, sino que se apunten también a proyectos más grandes, porque sabemos que establecer una empresa, por muy pequeña que sea, poco a poco también esta va creciendo, pero a veces por la capacidad del dinero que se tiene, entonces también no se puede pensar un poco más grande, y a la larga también, conforme se va estableciendo un negocio, da oportunidades a otras personas, y así esta situación puede mejorar. Entonces, es todo un plan que se debe ver, pero también buscar la manera de ir fortaleciendo estos puntos que la remesa le está ganando. Fortalecer el turismo, Julio, fortalecer el comercio internacional, porque también no podemos depender solo de la remesa. No podemos depender solo de las remesas. Para finalizar este tema, se me ocurre entonces también, ahora que tengo conocimiento de la existencia, por ejemplo, de la Cámara de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa, la CAMIPYME, aquí hay una oportunidad para capacitar. Con las cooperativas una oportunidad también para invertir, y si sabemos manejar esta situación de una forma inteligente, hacer crecer negocios que sean productivos, porque lamentablemente cada emprendedor que inicia hoy precisamente con eso, con una empresa, en menos de 2 años termina cerrando por la poca información, la falta de capacitación y obviamente porque no hay planes, proyectos ni hojas de ruta bien establecidos. Así es. Bueno, concluimos entonces con este análisis. Debemos hacer una pausa, pero cuando regresemos hablaremos de la vacuna contra el COVID-19. ¿Qué controles se van a tener para establecer quienes ya han utilizado la primera dosis y quienes también van a tener este beneficio? Me parece. Lo analizamos al volver. Por cierto, ¿cómo está su DPI? No se le ha vencido, ¿verdad? Ya le vamos a explicar por qué. No cambie, porque nosotros somos a la medida.